Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá de nuevo. Semana pasada no estuvimos porque tuvimos feriado y vamos a analizar un poco lo que pasó en la semana económica, tomando algunas cosas que pasaron los últimos días de la semana pasada. Eh, este video de hoy se titula, bueno, ¿quién financia el plan de Caputo, no? Lo veníamos diciendo hace prácticamente dos o tres videos que la clave del plan económico del gobierno de Javier Milei es que necesita un financista de última instancia siempre. Pasó con el FMI, pasó con el Tesoro de Estados Unidos y ahora con los bancos internacionales que dieron para atrás y dieron vuelta la historia de financiar con 20.000 millones de dólares a la Argentina para la recompra de bonos con deuda. Así que bueno, vamos a analizar un poco todo esto, pero antes te quiero invitar al lunes. El lunes comienza nuevo curso por clavebursátil.com, método Howard Marks, método de lógica para invertir. Un libro fenomenal que cuando lo leí, lo resumí, yo resumo los libros, no lo leo porque soy apasionado de lo que hago y lo resumí a manopla, a manopla entero y tengo todos los apuntes acá del libro y lo que hice fue convertirlo en un curso porque vale la pena aprender todo esto. ¿Qué vas a aprender en el curso? Cuatro cosas claves. Acá te comparto la página de clavebursátil.com para que te inscribas en el curso. Entra, te voy a dejar el link acá abajo en la descripción del video. ¿Qué vas a aprender en el curso? Un montón de cosas, pero hay cuatro que son claves, que son nodales. Primero, Howard Marks se dedica a explicar todo el tiempo cómo se mueven los ciclos económicos y cómo se mueven los ciclos fundamentalmente de mercado, no económicos, sino los ciclos del mercado. Interpretar los cambios de ciclos de mediano y largo plazo, lo que sería la tendencia de fondo. La tendencia de fondo, bueno, él, y yo coincido con esto, él establece que es determinante entender cuál es la tendencia de fondo y cómo encontrarla. Y vos podés ser, y este curso se enmarca dentro de lo que es el value investing, vos podés ser un gran analista fundamental, pero si equivocás la tendencia y no entendés la tendencia para dónde van los flujos, vas a cometer errores. Por lo tanto, punto número uno, vas a aprender eso. Punto número dos, vas a aprender el método del péndulo. Él habla de la teoría pendular del mercado y la emocionalidad pendular que tiene el mercado y cómo interpretar mediante una técnica de indicadores, cómo interpretar cuando el péndulo está en contra nuestro y cuando puede estar a favor nuestro. Por lo tanto, muy importante. Tercer punto, cómo administrar el riesgo. Howard Mark tiene una filosofía de administración del riesgo muy distinta a la que yo tengo y a mí el libro me sirvió para enfocarme de otra manera en el universo de las inversiones a la hora de asumir riesgos. Yo siempre digo que todos los cursos que hago, los hago porque quiero perfeccionar el golpe. Después, obviamente, hago armo el curso, lo vendo, etcétera, pero ¿por qué leo el libro, lo resumo y lo hago de este nivel, con este nivel de pasión? Porque quiero perfeccionar el golpe todo el tiempo. Soy como el golfista o el tenista que quiere poner la pelota allá en la punta a toda velocidad. Bueno, para y minimizar los errores. Y ahí juego un poco con la idea del riesgo, ¿no? A veces no es necesario poner la pelota a toda velocidad en la punta de la cancha. Por ahí es más simple pegarle con un efecto hacia una punta. Bueno, sin asumir el riesgo de que se me vaya afuera. Bueno, esa filosofía es la que tiene Howard Marks y que me enseñó cómo manejarla y la verdad me copó. Me copó porque me hizo tener otra mirada. A veces hay que controlar el golpe y no ser tan arriesgado. Y por último, vamos a aprender a armar estrategias de inversión o carteras de inversión defensivas. Defensivas en las cuales podamos protegernos de la volatilidad extrema que puede tener el mercado. Así que están todos invitados, no les robo más tiempo. Método Howard Marks arranca este día lunes por clavebursátil.com. Ahora sí, vamos a lo nuestro, a lo que nos trae acá todos los viernes a la tarde, donde hacemos un resumen de lo que pasó en la semana. Esta semana por dos, porque semana pasada fue feriado,
Pero tuvimos una noticia muy importante la semana pasada. Nosotros veníamos hablando de que este esquema económico necesita siempre de alguien que lo financie. O sea, necesita siempre un prestamista de última instancia. Como decíamos, fue el FMI, primero fue el blanqueo, después fue el FMI, después fue el Tesoro norteamericano y me dicen todos, ¿puede seguir este esquema de banda de flotación? Sí, puede seguir si consigue alguien que lo financie. Y la sensación que había logrado el gobierno y la había logrado instalar, por eso había mucha calma en el dólar y las últimas 5 ruedas hubo tensión en el dólar, ubicándose ya muy cerquita al techo de la banda, tiene que ver con que esa sensación que había logrado instalar el gobierno post elecciones de que consiguió a alguien que financie no solo los vencimientos de deuda de ahora de enero, sino también lo que había conseguido el gobierno era despejar un horizonte importante hasta 2027, porque el dinero que le iban a dar los bancos internacionales, 20.000 millones de dólares para recompra de bonos con deuda, que había sido auspiciado por Kirno en su cuenta de X, lo había dicho Caputo, después ahora salieron a desmentirlo, que no lo habían dicho. Bueno, la verdad es que anécdota, no importa. Yo entiendo que lo quieran desmentir porque obviamente le generaron una expectativa al mercado que no se va a cumplir. ¿Cuál es esa expectativa? Que se despejaba brutalmente el horizonte de vencimientos de Argentina, que estaba la garantía de repago, no solo de diciembre, de enero, sino también de julio, y que el gobierno iba a poder desplomar el riesgo país y rolear, porque la recompra de bonos por deuda lo que hace es el préstamo y vos al recomprar bonos colapsás el riesgo país de una manera artificial, podríamos decirlo, pero es una manera. Porque, ¿por qué digo que es artificial? Porque no es de mercado, no es el mercado el que está colapsando con confianza tu riesgo país. Es una estrategia de tomar una deuda larga de mediano plazo para ir pagando la deuda que tenés en el corto y lograr que entrar al mercado internacional para devolver aquella deuda y es como una especie de impas para poder resolver o bypass para poder resolver tu problema que es no puedes bajar el riesgo país a la zona de 500. Y la baja por parte de los bancos internacionales de la idea de financiar el esquema actual hizo mucho ruido en el mercado, por eso tuvimos los últimos 5 días de tensión en el tipo de cambio y solamente le van a garantizar 4.500 o 5.000 millones de dólares en enero, todavía está por verse, para pagar la deuda de enero. Entonces esto cambió el panorama. A ver, ¿cambió la tendencia de fondo? No, las expectativas en cuanto a que ganó el gobierno, que puede avanzar en las reformas, que puede imponer las cuestiones que el gobierno quiere imponer, todavía están. Las expectativas favorables también están. Lo único que quedaron golpeadas después de esta situación porque se había generado un conjunto de expectativas sobre un montón de cosas que una parte muy importante de esas cosas no se va a cumplir, que son los 20.000 palos que garantizaban que la Argentina iba a poder acceder al mercado internacional mediante refinanciación. Bueno, esto no cambia la tendencia de fondo, pero abre un panorama de incertidumbres. ¿Y cuál es el panorama de incertidumbres? Lo que dice el título de este video. ¿Quién financia el programa de Caputo? Porque acá viene la discusión del famoso huevo o la gallina que lo instaló mi querido amigo Martín Eduardo Género, que me pareció genial. Caputo cree y quiere avanzar en la baja del riesgo país sin recomprar reservas y el mercado le dice tenés que recomprar reservas. Y ahí hay una discusión muy, muy importante y Caputo cree que puede bajar el riesgo país sin comprar reservas mediante una solución de mercado y el mercado cree que primero tiene que comprar reservas para colapsar el riesgo país y después lograr la solución de mercado. Hasta ahora, el mercado siempre tuvo razón. Así como el mercado siempre tuvo razón. Bueno, Caputo dijo que las bandas de flotación no se tocaban, se tocaron. Caputo dijo que iban a llegar a las elecciones tranquilos, no llegaron y tuvo que intervenir Bessent. Entonces, ahora insiste con el esquema de banda de flotación
Y hay una posibilidad de que lo pueda resolver mediante mercado y hay una posibilidad de que no lo pueda resolver mediante mercado. ¿Cuál es ese porcentaje? Ayer lo hablábamos con Juan Manuel Tedechea ahí en Ahora Play, en Serrucho Económico. Él decía 20 que lo pueda resolver así, 80 que no. Bueno, no sé cuál es el porcentaje, por ahí coincido con Juanma en ese sentido, pero no lo tengo claro, no tengo cómo saberlo, no tengo absolutamente cómo saberlo. Lo que sí es que, eh, si bien no cambió la tendencia de fondo, hay que monitorear todo el tiempo cómo va a resolver y cómo va a conseguir el financiamiento para este esquema. Está claro varias cuestiones. Primero, se viene una cosecha de trigo muy importante, histórica. Estamos hablando de 25,5 millones de toneladas de trigo para Argentina. Punto muy positivo. Hay un récord de colocación de obligaciones negociables que ahora se van a frenar un poquito. ¿Por qué? Porque a nivel internacional hay un cupo. Los fondos comunes de inversión que invierten en instrumentos argentinos, en obligaciones negociables, tienen un cupo y ese cupo ya medio que está cubierto. Es una información que estaba circulando esta semana, por lo tanto, este boom de colocaciones de obligaciones negociables medio que se va a empezar a paralizar. Cosecha de trigo que va a aportar en diciembre entre 1.600 y 2.000 millones de dólares. ¿Y por qué la cosecha de trigo que va a ser récord viene con un problema? Y porque siempre que tenés cosecha récord, baja el precio internacional. Generalmente. En el caso de trigo, nosotros no somos formadores de precio a nivel internacional, como sí lo somos en soja, pero aportamos 25 millones de toneladas, 825 a nivel global, pero bajó mucho el precio. De 250 dólares la tonelada, bajó a 150 dólares y esto va a hacer que merme la cantidad, que se compense, merme el ingreso, el precio de venta, sube la cantidad y más o menos se compensa, pero más o menos se calcula entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de ingreso entre diciembre y enero y febrero. Es mucho, con eso no alcanza, con eso no alcanza. El gobierno va a necesitar de varias cosas más. Les voy a compartir una pantalla para que vean algo que me parece muy interesante de ver. Una secuencia desde la elección hasta esta parte en donde el gobierno gana las elecciones legislativas y se genera una euforia postelectoral. Una euforia en los mercados que fue suba de acciones, suba de bonos, colapso del riesgo país y yo digo, y lo venía sosteniendo desde hace tiempo, el riesgo país va a bajar hasta los 600 puntos. Bajó a 580. Después, porque eso es el riesgo político. ¿Y cómo medí yo el riesgo político? Muy simple. Era muy simple medir el riesgo político. Vos te ibas a enero, que fue cuando el gobierno insistió con el esquema de Krönling-Peck y empezó a vender reservas en vez de comprar reservas, no empezó a acumular más reservas y empezó a perder reservas, y el riesgo país empezó a irse de 550 puntos, que fue lo mínimo que llegó a bajar, empezó a irse para arriba, empezó a irse para arriba, empezó a irse para arriba. Cuando el Banco Central dejó de comprar reservas, el riesgo país se fue a 700. Entonces, es lógico pensar que todo lo que esté por arriba de 700 es riesgo político y de 700 a 500 es riesgo del programa. ¿Ok? Entonces, mientras mejor funcione el programa, más va a bajar el riesgo país. Mientras más dudas haya sobre el programa, menos va a bajar el riesgo país. ¿Por qué colapsó a 580? Porque estaba preciado en ese riesgo país y en los activos argentinos el acuerdo de 20.000 millones de dólares con los bancos internacionales. Como ese préstamo dejó de estar preciado en los activos ahora, es lógico que el riesgo país suba y esté en la zona de 650 puntos. ¿Qué era lo que le pedía al mercado? Porque le había salido el sol al gobierno. Dale, Caputo, definí. Es ahora. ¿Qué interpreta el mercado? No vas a poder bajar el riesgo país sacando conejos de la galera. Ya sacaste un montón. Es un montón, diría Coso. Ya sacaste un montón. ¿Qué necesitas ahora? Necesitas calidad
Esto es como cuando adelgazás los primeros 10 kilos, los bajás rápido, después lo último ya es mucho laburo el que hay que hacer y muchas cosas bien al mismo tiempo. Entonces, para el roleo de deuda, el mercado le empezó a exigir, por favor, comprar reservas. Y Caputo le dijo que no. Le dijo, nosotros no vinimos a comprar reservas, el esquema de bandas no se toca, el dólar está entre 1.400, 1.500, banda de flotación, cepo, las empresas siguen, las deudas no se pagan, la inflación es lo más importante, vamos a seguir con el esquema que estamos. ¿Y qué hizo el mercado? Vos tomás tus decisiones, yo tomo las mías. Se cae el esquema de recompras, que para mí el esquema de recompras se cae por esto que está acá arriba. Es más allá de que Estados Unidos no pone las garantías, porque los bancos decían, che, ¿quién pone las garantías? Porque Argentina es un deudor histórico que vive defaulteando deuda. Y esto no es problema de Milei, es un problema histórico de la Argentina. Entonces dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Por qué le vamos a prestar a la Argentina? ¿Quién pone las garantías? Y además, si el gobierno se compromete a acumular reservas, bueno, sabemos que ante cualquier escenario internacional están tiquitaca las reservas para levantar el quilombo. Ahora, ante un escenario internacional que te agarre con reservas netas negativas, estás en problemas. Y miren esto. Acto seguido, semana pasada se publica este informe de 1816, donde muestra que las reservas netas negativas de la Argentina, según la contabilización del FMI, están en menos 16.000 millones de dólares. Menos 16.000 millones de dólares. Recuerden que Massa le dejó en menos 11.000, por lo tanto, bueno, obviamente estuvo toda la intervención del gobierno en las elecciones y la activación del swap de monedas con Estados Unidos, que también se descuenta. En consecuencia, quedaste en 16.000 millones de dólares negativos. Y acá estás, miren este gráfico. ¿Dónde estás? ¿Dónde deberías estar con la meta del FMI? Obviamente vas a tener que renegociar con el FMI, pedir un waiver, un perdón por no cumplir de vuelta con uno de los puntos claves. Por eso yo acá, en esta fecha, en este canal decía, ojo, ojo, miren en esta fecha, miren acá, en junio, yo decía, ojo, porque no comprar reservas es un error garrafal y por más que tengas superávit fiscal, si no tenés resuelto el tema de las reservas, que es otra pata importantísima del acuerdo, vas a estar en problemas. Y miren lo que pasó, pedimos waiver acá, miren esto, tuk, 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 miren dónde estamos. Miren dónde estamos, miren dónde estamos hoy. Perdón, hay que cerrar esto. Miren dónde estamos hoy, en qué momento estamos hoy. Estamos acá, acá. 10.000 millones de dólares negativos con el FMI y tendríamos que volver a acumular reservas y tendríamos que volver a acumular reservas para volver a ubicarnos en esta zona. Entonces, fíjense lo que pasó desde acá hasta acá. Entonces, muchos decían, pero si compras reservas va a subir la inflación. Chocolate por la noticia, porque va a subir el dólar. ¿Y qué cree que le haga? No podés todo. En la economía tenés que lograr equilibrios entre inflación, entre actividad, entre acumulación de reservas, porque lo peor que te puede pasar es defaultear tu deuda o no conseguir quien te financie. Entonces, ¿cuál es el problema que hoy tiene el gobierno? Reservas netas negativas, lejos de cumplir con la meta que te estableciste y te comprometiste con el FMI, con el superávit fiscal no alcanza, necesitas dólares. Entonces ahora estamos en una etapa que es esta. ¿Cambió la tendencia? No, no. ¿El gobierno tiene chances de aplicar el plan A? Sí. ¿Qué necesita? Conseguir urgente 4.000 millones, 5.000 millones de dólares para pagar los vencimientos de enero. Parecería que un repo se va a conseguir con bancos. Aprobar el presupuesto 2026 con consensos importantes, es lo que necesita el gobierno hoy. Necesita consensos importantes, no se puede seguir a las trompadas con todos los espacios políticos. Reformas aprobadas por mayoría,
las reformas que quiere llevar adelante el gobierno las tiene que aprobar por mayoría. Bueno, viene la liquidación de Trigo y ON que te va a aportar un poco de aire, ingreso de capitales vía efecto confianza y baja del riesgo país. Esa es la secuencia que tiene en el plan A Caputo. Ustedes me dicen, ¿se puede lograr todo esto al mismo tiempo sin acumular reservas? Yo le asigno bajas probabilidades, como la mayoría de los economistas, pero puede pasar, porque por ahí nos encontramos con un nuevo conejo de la galera. Puede pasar. Si conseguís a alguien que te lo financie, puede pasar. ¿Cuál es el plan B de Caputo? Caputo sabe que si no logra cumplir el plan A, como pasó el verano pasado, entre enero y febrero, con la continuidad del crawl, donde Caputo creía que la inflación iba a bajar a 0%, y ahí le iba a permitir sostener el crawl y hacer sostenible su esquema, Caputo se dio cuenta en marzo que eso no iba a ocurrir, entonces abandonó el plan y dijo, bueno, lo peor que me puede pasar es irme al plan B. ¿Cuál es el plan B? Modificar el esquema de bandas, acumular reservas, aceptar más inflación y generar un círculo virtuoso para el roleo de deuda. Y rolear los vencimientos de deuda mediante la garantía cash de que tenés el dinero adentro del Banco Central. Ustedes piensen en esto. Con este nivel de reservas netas negativas, imagínense qué pasaría si en mitad de diciembre, enero, febrero, Argentina entra en una sequía brutal. No está previsto esto. Pero yo lo quiero poner en un contexto. Entra en una sequía brutal y se derrumba la cosecha de soja. ¿Entienden por qué es importante acumular reservas? Porque ¿con qué vas a enfrentar? No vas a poder enfrentar tus importaciones con este nivel de reservas netas negativas. Es imposible. Entonces, por eso tenés que acumular reservas. Porque ante cualquier circunstancia endógena de la Argentina o exógena a alguna situación financiera internacional, no tenés espalda para responder. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿Cómo se va a desandar esto? Bueno, veremos. Otro punto y párrafo muy importante que quiero marcar tiene que ver con el EMAE. Actividad económica creciendo al 5%, 0,5%, discusión con una contabilización que hace, o estadística que está haciendo el INDEC, donde hay cuestionamientos sobre este tema. Yo hace tiempo que vengo diciendo en este canal que como el dato de inflación está mal, y no es el correcto porque la inflación está estimada a la baja, porque no modificaron el índice como debería modificarse y no es representativo de la realidad económica, como ese índice está mal, los salarios reales están mal, el crecimiento del PBI también está mal, es menor al que te está marcando, punto número uno, y punto número dos. Si vos mirás el EMAE, el crecimiento está impulsado un 40% de crecimiento de la intermediación financiera y de minas y canteras. Recordemos que intermediación financiera, pese a que los balances de los bancos dan mal, y los balances de los bancos dan mal, pero el volumen real de comercialización voló por los aires. ¿Por qué? Porque voló la tasa por los aires. Entonces, hacerse el trampa al solitario no está mal, porque la contracara de lo que vos comunicás con indicadores es el termómetro social, chicos. Y en el termómetro social, este último mes vimos un récord de empresas que cerraron sus puertas. Lo de Mave, lo de Whirlpool, y puedo seguir, hay un montón, pero nombro dos emblemáticas, pero hay un montón que cerraron sus puertas y eso empieza a demostrar que el gobierno tiene que pensar más allá, como le dijo Paolo Roca, de lo monetario y lo cambiario. El gobierno ahora tiene que pensar para el 2026 en cuál es su estrategia de inserción internacional de la Argentina, fundamentalmente desde el punto de vista industrial y de servicios, a escala global. Ya está claro que te vas a insertar como proveedor de minerales y como proveedor de energía y como proveedor de granos. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué vas a hacer con la industria y los servicios? ¿Y cómo
cómo van a insertarse en este nuevo esquema o si tienen lugar o no tienen lugar. Porque la apertura importadora para bajar el precio interno te está haciendo crujir el entramado productivo. Y esto no es algo que nadie de los que está del otro lado puede ignorar. Entonces, el desafío sobre la economía real, y lo venimos diciendo de hace eh, eh, varios puntos en este programa, el desafío sobre la economía real, teniendo en cuenta lo que está pasando con el cierre de empresas, es muy, muy importante. Muy importante. 280.000 puestos de trabajo destruidos desde el 2023 hasta esta parte, dato del propio gobierno, y al mismo tiempo, de cada 10 puestos de trabajo que se pierden, se dan de alta 7 monotributistas. Entonces, ahí hay una cuestión a analizar con mucho detenimiento, porque es una secuencia de lo que viene pasando, y la profundización de esto puede generar múltiples problemas. Conclusión, cambio de tendencia todavía no. El gobierno tiene un montón de herramientas como para intentar sostener el esquema de bandas de flotación en los niveles en donde está. Necesita conseguir a alguien que lo financie, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo esta parte. Si consigue alguien que lo financie, lo va a poder sostener. Si no consigue quien lo financie, ya se le corrieron los bancos con los 20.000 palos. Si no consigue quien lo financie, bueno, otra vez vamos a entrar en volatilidad y en tensión. Es lógico que el mercado le reaccione con una tensión en el tipo de cambio, es lógico, porque es por ahí donde siempre se descomprimen las tensiones, por eso esta semana tuviste corrección en el tipo de cambio. Cosecha de trigo te va a aportar una buena cantidad de dólares, no lo esperado, pero una buena cantidad porque corrigió precio internacional. Colocación de obligaciones negociables también te están volcando dólares al mercado con oferta, pero eso se va a empezar a cortar. De a poquitito viene un enero y febrero y marzo que van a ser distintos, ¿no? Y hay que ver si el gobierno logra realinear las expectativas de nuevo después de lo que ocurrió con los bancos para que ese enero y febrero no sea contención en el tipo de cambio vía gran demanda de dólares que va a haber, ¿no? Turismo es muy importante, es una etapa muy importante de turismo y es una etapa de baja liquidación y de muy pocos dólares por el lado de la oferta. Punto final, dato muy importante, el gobierno tiene que prestar atención a la realidad económica y tiene que prestar atención a cómo va a insertar a la Argentina internacionalmente más allá de los 3 sectores que ya dijimos. No se puede vivir de la intermediación financiera, de la explotación de minas y canteras, de la energía y de los granos. No generan valor, y no generan agregado valor en las cadenas productivas y no generan puestos de trabajo, chicos. Hay que pensar en la industria. Y el mensaje fue claro de los industriales en la Unión Industrial. Muchos se fueron enojados y dijeron, Caputo ni siquiera nombró la palabra industria. Y es cierto. Bueno, tema para ver en lo que viene, porque puede haber un punto de inflexión de acá en adelante en el aspecto industrial. Nada más, el lunes los espero en el curso de Value Investing que se llama Método para invertir como Howard Marks, y se me fue el nombre, Lógica para invertir. Gran abrazo. Chau, chau.